Buenos días, muchas gracias por participar en esta acción de dos mercados que se conocen relativamente poco, que forman parte del ámbito geográfico que abarca la antena de Asia Central y Cáucaso, en la que el jefe de proyecto, Adolfo Romero de Marcelo, está aquí con nosotros y será como ponente. El objetivo de esta jornada es presentar estos dos mercados, que como decía son poco conocidos, pero que están en una zona en la que está habiendo muchísimo movimiento actualmente por toda la geopolítica que los circunda, ¿no? Entonces, bueno, confío en que sean de interés. Le paso la palabra directamente a Adolfo para que pueda empezar. Os ruego que si tenéis alguna duda o durante la sesión hagáis las preguntas por el chat y yo se las haré a Adolfo, o si no, al final abrimos micrófono y podemos dar un poco de debate en las cuestiones que queráis ver y tratar. Pues sin más dilación, agradeceros vuestra confianza en Andalucía Trade y Adolfo, cuando quieras. Muchas gracias, Javier, y gracias a todos los asistentes. Voy a intentar ser breve e ir al grano. En cualquier caso, si tenéis preguntas, como dice Javier, las resolvemos al final. Bueno, vamos a tocar un poquito de la situación geográfica y geopolítica de la región. Siempre es bueno ubicar dónde están estos países en el mapa, porque desgraciadamente es una zona tan desconocida para España que nos cuesta incluso posicionarlos en el mapa y distinguir quién es quién. Después os contaré un poquito de oportunidades de negocio en Tayikistán y Kirguistán más específicas y os daremos unos tips para un aterrizaje sin riesgo, ¿no? Eh, entonces, lo primero, ¿dónde está Tayikistán y Kirguistán? Bueno, y en su conjunto Asia Central. Bueno, pues nosotros hace mucho tiempo, y esto lo sabe Javier y Andalucía Trade, porque ya somos su antena hace muchos años, que nosotros vemos el mapa desde este prisma, ¿no? Desde España a Japón, lo que está en medio realmente es Asia Central y Cáucaso, esta zona del mundo que hoy en día está tomando tanto protagonismo precisamente por un evento que muy a nuestro pesar pues ha dado lugar recientemente entre Rusia y Ucrania, y esto ha desequilibrado un poco todo la geopolítica de Eurasia y de Occidente con el bloque exsoviético, ¿no? En cualquier caso, lo importante hoy es distinguir quién es quién y dónde está el conflicto y a quién afecta. En este caso, como bien sabéis, el conflicto entre Ucrania y Rusia se sitúa justo en esta parte del mundo. A nivel geográfico, como podéis ver, está muy lejos, muy lejos, muy lejos de Kirguistán y Tayikistán. Que no sé si veis mi puntero, pero bueno, me voy a poner aquí un puntero para que sea más claro. El conflicto está aquí y nosotros estamos aquí, ¿no? Asia Central y Cáucaso, que serían los tres países de esta zona: Azerbaiyán, Georgia, Armenia. Aquí tenemos a Kazajstán, que es el país más grande, el más extenso, el petrolero. Uzbekistán es el segundo país en importancia, Turkmenistán. Y aquí, ya colindando con China, tenemos a Kirguistán y a Tayikistán. Estamos muy lejos del conflicto y en nuestros países, pues lo que ha ocurrido es que con lo que ha pasado, nos hemos visto beneficiados en gran parte. En tiempos de guerra siempre hay beneficiados y perdedores, ¿no? Pues en este caso, Asia Central es un gran beneficiado porque están ocurriendo cosas que de una forma u otra nos están afectando positivamente. ¿Cómo nos está afectando? Bueno, pues en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que todos los negocios que se hacían anteriormente con Rusia como epicentro se están diversificando entre toda la región, ¿no? Todas las empresas que estaban ubicadas en Rusia internacionales que han tenido que salir debido al conflicto se han localizado tanto en Georgia como en Azerbaiyán, como en Kazajistán, como en Uzbekistán, como en toda la región. Por otro lado, el apoyo de Europa y el interés de Europa y Occidente se ha multiplicado a unos niveles que nunca habíamos tenido. Asia Central, el Cáucaso ha sido una zona
bastante irrelevante para los intereses europeos durante décadas. Sin embargo, ahora está totalmente en el foco de Europa, de la Unión Europea, y actualmente es una prioridad absoluta, no solo porque tenga recursos minerales, oil and gas, minerales raros, critical raw materials, que le llaman, con los que la Comisión Europea está firmando acuerdos para el suministro a toda Europa, es que ya es la única, se ha convertido en la única ruta confiable de países aliados, porque aunque estos países tengan una tradición profunda con, con Rusia y haya una cercanía y tienen una relación bastante buena, eso no quita que la relación con Europa sea excelente, ¿no? Entonces, tenemos un grupo de países aliados pro-europeo, buena relación con Occidente, con los que unir el continente asiático y Europa por vía terrestre. Es la única ruta que tenemos. Ahora os explicaré un poquito más de lo que está pasando en este sentido. Y esto, además de ser una fuente de suministros de hidrocarburos bastante importante, ha convertido a Asia Central en el foco para la geopolítica occidental actualmente y en los próximos años. Además, Asia Central, pues, bueno, está rodeada de Rusia, de tres BRICS: Rusia, China, India. Los países del Golfo Pérsico, Middle East, tienen una gran influencia también en nuestra región, están invirtiendo muchísimo, muy fuerte. Turquía tiene un peso muy importante igualmente, y Europa, que es su socio principal, ¿no? A nivel bloque, la Unión Europea es el principal socio comercial de Asia Central en bloque, ¿no? Bilateralmente, pues bueno, Rusia y China siempre están abanderando estos datos de import-export, y seguido, pues bueno, normalmente en tercer lugar pues suele posicionarse Alemania, algún país europeo. También tenemos a países como Estados Unidos, Corea y otros socios internacionales como Turquía igualmente, que también están presentes. Bueno, ya un poco posicionados en el mapa, como os decía, el interés por la región se está disparando. Ya no solo, o sea, digamos que si son inteligentes y son capaces de absorber todo lo positivo que le pueda otorgar tanto Occidente, Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera, ¿no? Como el bloque ruso, chino, indio, Middle East, si son capaces de canalizar todos estos intereses y mantener una posición neutral ante el conflicto, y geopolíticamente hablando, los países se van a ver altamente beneficiados, ¿no? Y eso es lo que vemos que va a pasar, porque es la voluntad de los dirigentes de Asia Central y de Cáucaso mantener esta neutralidad, seguir siendo buenos aliados de Occidente a la vez que mantienen relaciones diplomáticas a un nivel correcto y sin ningún tipo de conflicto con el resto de países que la envuelven, y esto va a traer una prosperidad enorme, ¿no? a la región. Uno de los casos que ahora mismo estamos tratando, y que es más relevante, es el desarrollo de lo que llaman el Trans-Caspian Transport Corridor. Este proyecto, bueno, megaproyecto, que también se ha comentado que es la antigua ruta de la seda u otras derivadas. Bueno, realmente la situación es que por el norte, el corredor que unía, que es este, a Europa con Asia Central, aunque todavía está en uso, pero cada vez menos, se va a intentar desincentivar al máximo nivel hasta que sea prácticamente imposible el tránsito a través de él por diferentes políticas europeas y sanciones y contrasanciones de Rusia. La otra alternativa que tenemos es el corredor sur, que es este verde que cruzaría Irán, lo cual no es una opción para los intereses de Europa y no se va a fomentar. Y por otro lado tenemos el marítimo, ¿no? Para unir China y Europa, lo cual demoraría muchísimo el transporte, además de los conflictos que tenemos por esta ruta, por el canal de Suez, por los piratas y por diferentes problemas que está habiendo. ¿Cuál es la única alternativa? Única. Es la ruta a través del Middle Corridor, que es el rojo, con sus diferentes variantes, que en ambos casos cruzaría de lo que es Asia Central, cruzaría el mar Caspio. Este es el principal hándicap que tiene porque es un corredor multimodal, cruzaría los países del Cáucaso y a través de Turquía por vía terrestre llega a Europa, o por vía marítima a través del Mar Negro llega a Europa. ¿Qué pasa? Que este corredor actualmente tiene diferentes ramificaciones que afectan a los países que hoy vamos a tratar: Tayikistán y Kirguistán, que bueno, son los dos países, podemos decir, más humildes del bloque de Asia Central,
pero este proyecto también va a hacer que se conviertan en países de tránsito de mercancías entre China y Europa, y evidentemente eso va a traer grandes inversiones que ya se están materializando. Evidentemente, este sector es prioritario al máximo nivel. Va a haber entre 30, 50, 80 mil millones en los próximos 5, 10, 15 años en materia de infraestructuras. Únicamente hablo de infraestructuras como carreteras, ferrocarril, puertos, etcétera, con todo lo añadido que es lo que llaman el soft connectivity, pues bueno, todo lo que es la digitalización de procesos, software, hardware vinculado a control de fronteras y toda la tecnología, ¿no? De gestión de tráfico, etcétera, etcétera, que también va a tener mucho auge en los próximos años. Aquí se ve más claro cuál es la ruta, ¿no? Tenemos la ruta norte, en la amarilla, tenemos la ruta Middle Corridor, que le llamaban, que es el que cruza Asia Central con sus diferentes variantes. Habrá una variante por aquí, por Kirguistán, el que cruza Tayikistán, ahí termina en Turkmenistán. Esta es a través de Kazajistán y por aquí llega a Europa. Como podéis ver, el Middle Corridor o el corredor Trans-Caspian Corridor es el más corto, y en el fondo, una vez que se consiga que sea fluido y vaya a un buen ritmo, va a reducir prácticamente a 10 días el tránsito entre Europa y Asia. Aparte de esto, bueno, la salud de Asia Central, económicamente hablando, es muy buena. Tenemos crecimientos muy elevados en 2023, Kazajistán con un 5%, Uzbekistán un 6%, Kirguistán un 6,2%, Tayikistán un 6,3%, perdón, Turkmenistán un 6,3%, Tayikistán un 8,3%. A día de hoy, bueno, en mayo 2024, el último dato que tenemos de fuentes internacionales, pues augura que el 2024 va a seguir una tendencia bastante similar, con crecimientos, por ejemplo, el de Kirguistán, que es un país que tratamos hoy, o el de Tayikistán, ¿no? Con 8,5 y 7,5 respectivamente, y en 2025 se espera que continúen siendo Kirguistán y Tayikistán los dos países que más van a crecer a un 7%, pero podéis ver que todos los países están por encima del 5%, y esto es complejo, ¿no? O sea, esto no se da habitualmente en todos los países y regiones del mundo. Nosotros ya llevamos experimentando este crecimiento desde hace años, incluso antes del COVID. Incluso en el COVID los países, algunos de ellos siguieron creciendo, cosa que no es habitual en ninguno de los países del mundo. ¿Y por qué está pasando esto, no? Pues bueno, gran parte es por lo que os he dicho antes, ¿no? Este auge de la economía de Asia Central viene también beneficiado por lo que está ocurriendo en Ucrania y Rusia, ¿no? Tenemos que entender que también el tráfico de mercancías ha aumentado muchísimo en nuestra región. Se está haciendo reexportación a Rusia a través de nuestros mercados, de aquellas mercancías que son no sancionadas, evidentemente, porque si no sería ilegal, pero aquellas que sí que se pueden todavía exportar a Rusia, que hay muchísimas. En lugar de ir directamente a Rusia, pues todos esos socios que se han implantado en nuestros países están importando a nuestros países para también reexportar a Rusia. Eso está pasando, y por eso también Kirguistán, que forma parte de la Unión Aduanera con Rusia y no tienen aranceles, se ve beneficiado en este sentido. A nivel quién es quién, ¿no? De Producto Interior Bruto, pues bueno, Kazajistán es el país más importante, seguido de Uzbekistán y Turkmenistán, son los tres más poderosos de Asia Central. Como podéis ver, hay gran diferencia entre Tayikistán y Kirguistán. Tayikistán y Kirguistán son países que necesitan todavía ayuda al desarrollo, por eso los bancos internacionales le dan tanta financiación, pero también es cierto que tienen mucho recorrido por delante. Kazajistán ya ha pasado por él, Uzbekistán está justo en el boom de su economía y está experimentando un crecimiento tremendo, y Tayikistán y Kirguistán están empezando a entrar en esa ola, ¿no? Esa ola que normalmente es una década de prosperidad. Nosotros vemos cómo en Tayikistán y Kirguistán está empezando, por tanto es un buen momento para posicionarse. En cuanto a los datos de Asia Central en su conjunto, bueno, simplemente tener en cuenta que el crecimiento del comercio desde 2018 al 2023 en todo el bloque de Asia Central ha crecido un 192%. Hablo de las exportaciones españolas a Asia Central, por tanto el crecimiento ha sido bastante importante, especialmente desde el comienzo de la guerra. A partir de 2021 se han disparado nuestras cifras. En Kazajistán pues pasa lo mismo, ¿no? Tenemos un crecimiento muy importante.
de un 200%, de un 200,4, bueno, 204%, disculpe. Uzbekistán un 160%, Kirguistán es uno de los que más ha crecido, por lo que os comento, de su libre circulación de bienes con Rusia, 380%. Turkmenistán va un poco por libre, es un país muy cerrado, complejo, que lleva su propia dinámica, y Tayikistán igualmente ha tenido picos muy elevados, ahora bajó un poco en 2023, pero también se ha notado mucho el crecimiento de 2020. ¿Qué productos exportamos más desde España? Productos industriales, que ha crecido un 240%, agroalimentario, que ha crecido desde 2018 un 90%, bebidas y bienes de consumo. En concreto, bueno, pues exportamos principalmente, trayendo aquí a la presentación el top 10, maquinaria, mucho industrial, aeronaves, vehículos en general, productos químicos, materiales de construcción, textil, retail, consumo, como perfumería, cosmética, moda, automoción, importante también, y equipos de manipulación de fluidos. El agroalimentario, bueno, principalmente exportamos aceite de oliva, olivas, como aquellas partidas que mejor salida tienen actualmente. Bueno, por entrar un poco más al detalle de Tayikistán y Kirguistán, ¿qué estamos haciendo con estos dos países? Pues como os he dicho, son los países que, bueno, con los que menos trabajamos todavía. En principio, hemos notado un cambio muy grande desde el 2021, donde se han multiplicado las exportaciones, desde, bueno, la tendencia que teníamos hasta 2021 se dispara en 2022, multiplicándose prácticamente por más de 3 veces en 2023 con respecto al 2021 en bienes industriales. Los bienes de consumo también han crecido, el agroalimentario más o menos se ha mantenido estable, al igual que las bebidas. Exportamos más a Kirguistán. De nuevo, existe esta situación, como menciono, ¿no? Los kirguizos se han convertido no solo en un país que está creciendo más, porque todo esto le está beneficiando, sino que también se han convertido en un país de reexportación y de tránsito, y eso le está trayendo bastantes beneficios para comerciar con Kazajstán, Kazajstán, Rusia o Bielorrusia. Entonces, bueno, aquí podemos ver cómo sus importaciones han crecido drásticamente, desde 4 millones en 2021 a 21 millones en 2023, ¿no? El comercio con Tayikistán, que no forma parte de este grupo de la Unión Aduanera de Integración Económica con Rusia, pues ha mantenido sus cifras estables. Desde 2019 hasta 2023 ha habido altibajos, pero bueno, suele estar en los mismos niveles. ¿Qué estamos exportando más? Desde España a estos dos países concretos, de nuevo, componentes de automoción, equipos químicos, maquinaria en general, materiales de construcción, moda, eh, vehículos de diferente índole, como automóviles, motocicletas, etcétera. También perfumería y cosmética, juguetes y otras partidas, ¿no? Está bastante diversificado en la realidad. No hay una partida muy potente. eh, Más bien, estos 24 millones que exportamos actualmente se están diversificando en diferentes partidas. Em, bueno, porque veáis un poquito cómo es cada uno de estos mercados. Tayikistán es un país de 10 millones de habitantes, su capital Dushanbe tiene aproximadamente 1 millón de habitantes. Su GDP, o el Producto Interior Bruto, se divide entre agricultura en torno a un 20%. Ay, disculpadme que no he conectado la batería. Ay, un segundito, por favor. Problemas del directo. Un segundito. Listo. La agricultura un 20%, la industria un 27% y la industria manufacturera un 11%, seguido de los servicios un 42%. Es muy importante para Tayikistán los recursos hídricos, ¿no? Digamos que ellos no tienen petróleo, pero tienen agua, muchísimos recursos hídricos, y esto hace que uno de los sectores prioritarios, por decir, súper prioritarios, sería la industria hidroeléctrica, ¿no? Donde hay grandes inversiones, megaproyectos
De hecho, de las presas más grandes del mundo están en Tayikistán. Y eso hace que, bueno, toda esa industria auxiliar de ingeniería, materiales, equipos, etcétera, pues tengan un potencial muy grande. Por otro lado, en agricultura, bueno, es un pilar muy importante de la economía de este mercado. Esto suele darse en todos los países de Asia Central en su conjunto. La agricultura sigue teniendo un peso importante y relevante porque tienen países, clientes muy cerca y muy demandantes de productos de calidad, ¿no? Entonces los productos de esta zona del mundo, de Asia Central, en China o en Rusia, tienen la consideración de producto ecológico, de producto de calidad. Entonces, el producto agroalimentario, bueno, mejor dicho, hortofrutícola, agrícola, tiene un valor importante en el mercado y puesto que son mercados muy amplios, tanto el chino como el ruso, ellos están invirtiendo mucho en agricultura porque tienen buena salida y además se paga bien. Por otro lado, tienen algodón. El algodón forma parte de los cultivos más importantes tanto en Tayikistán como en Uzbekistán. Son uno de los productores más importantes del mundo y por eso la industria textil también es importante en estos mercados y eso lleva consigo, bueno, pues todo lo que es la maquinaria o posibles equipos conexos a este sector. Como decía, el hortofrutícola, ¿no? Mucha inversión en invernadero, se está invirtiendo mucho en sistemas de riego, en cultivos a cielo abierto, se está cultivando mucho también frutos secos para la exportación a otros mercados. Entonces, bueno, en ese sentido hay grandes oportunidades, así como la ganadería. Son buenos ganaderos y todo lo que es la industria de tanto los productos químicos asociados, limpieza, etcétera, como equipos para el criado de bueno, bovino, ovino, caprino, también hay mucho ave, pues tiene mucho sentido. En minería, bueno, el aluminio es concretamente uno de los principales recursos que tiene Tayikistán. Ellos tienen la planta de aluminio de Talco, que es una de las más grandes del mundo, y por tanto, en ese sentido, cualquier equipo vinculado o ingeniería vinculada puede tener cabida. También tienen oro, plata, plomo, zinc y uranio. Y por lo que se dice, que no está claro porque todavía no se ha descubierto, casi todos los recursos mineros del país están en las montañas. Entonces hay grandes planes para exploración de yacimientos en las montañas porque están seguros que ahí hay muchísimo, muchísimo mineral, prácticamente de todo tipo, pero hace falta inversiones y hace falta apoyo de diferentes organismos y de sector privado para empezar estas exploraciones, pero vendrán, seguro. En cuanto a energía, ya hemos dicho que la hidroeléctrica, bueno, tiene un peso importantísimo, tiene grandes proyectos en vigor, en ejecución y por delante, como Nureco, la central hidroeléctrica de Rogún, que es muy popular y donde la Unión Europea está metiendo muchísimo dinero financiando para que sea viable. Esto está trayendo una prosperidad muy importante a la región porque es una región que antiguamente tenía problemas de cortes de suministro, tenía que importar toda la energía y actualmente ya es autosuficiente al 100% y se ha convertido en exportador de energía, ¿no? Que eso es muy importante también porque le está trayendo muchos beneficios a la economía nacional. En cuanto a la industria, destacaríamos el procesamiento de alimentos. Aquí tenemos un mucho importante de actividad para desarrollar el textil y la confección, que ya hemos hablado debido a los grandes, bueno, al raw material, al algodón que tienen, y a la manufactura ligera, que en general aquí pues, prácticamente hay cabida en todo desarrollo industrial que podamos comenzar en el mercado porque necesita mucha industrialización, pero los materiales de construcción, el cemento, la industria química son los que más interés están llevando ahora mismo, ¿no? Ellos tienen una industria ya local incipiente y por tanto necesitan modernizaciones y mejoras. El servicio, bueno, pues el turismo es un sector muy pujante, tienen grandes montañas, es impresionante los parajes tan insólitos, tan increíbles que tiene Tayikistán. Bueno, no solo Dushanbe, que está rodeado completamente de montañas, sino toda la zona rural es realmente impresionante y están invirtiendo incluso en resort de esquís. Hoy en día hay una teoría
bueno, con la nieve cada vez más difícil encontrarla en Europa y en otros puntos tradicionales porque por el cambio climático y demás, ¿no? Entonces se tienen que ir cada vez más a cotas más altas. En estos países tenemos muchísimas montañas, muchísimas cordilleras de más de 7.000 metros y están empezando a construir muchos resorts de esquí, tanto en Tayikistán como en Kirguistán, Kazajistán o Uzbekistán, y está trayendo mucho turismo de aventura. Por otra parte, como os decía antes, debido a estas iniciativas de transporte, eh, Tayikistán se está convirtiendo en un lugar, en un país de tránsito para el comercio entre Europa y Asia. De hecho, hay una ruta que cruza directamente por Tayikistán y se va a fomentar muchísimo por parte de China porque es muy directa y hay ya proyectos encima de la mesa para que esto sea una realidad hablo de 1 o 2 años vista. Ya está, de hecho, algunos tramos en construcción y por tanto esto seguro que va a traer prosperidad. Y bueno, en general todo el sector TIC nos parece muy interesante. Está viendo bueno, en otros países está más desarrollado de la zona, como Uzbekistán o Tayikistán, que ya la digitalización ha llegado con fuerza, pero aquí todavía falta bastante apoyo. O sea que en este sector hay muchas oportunidades y el sector de la construcción en sí, yo diría que es uno de los sectores más importantes. Yo recuerdo Tayikistán, yo lo visito recurrentemente y hace 5 años no tiene nada que ver con el Tayikistán de ahora, ¿no? Se ha construido muchísimo con unos estándares bastante altos. Hay bastante construcción de vivienda residencial de alto standing y por tanto utilizan materiales de calidad, así como hoteles, hay gran planificación de hoteles y como ya os he comentado, infraestructuras. En cuanto al retail, bueno, Tayikistán tiene un sector de supermercados y retail que todavía no es tan maduro como puede ser Kazajistán o Uzbekistán, pero bueno, ya hay cadenas internacionales como Auchan que ya están operando en Tayikistán desde hace varios años de una forma muy potente y hay otros supermercados y cadenas y centros comerciales donde encontrar un producto internacional de importación. Es cierto que todavía es un sector que tiene muchísimo desarrollo, pero ya hay varios casos de éxito, por ejemplo, de una empresa de aceites de Andalucía que ya ha montado incluso su tienda monomarca en Tayikistán, ¿no? Que son casos de éxito que realmente son relevantes. Creemos que aquí sí que hay mucha. O sea, digamos que Kirguistán y Tayikistán son los países que menos atendemos, especialmente, bueno, Andalucía y el resto de España. Yo lo digo porque prácticamente nosotros conocemos muy bien el flujo de quién va a dónde y sabemos que a Kirguistán y a Tayikistán solo van los más aventureros, los más exportadores, los que tienen todo más trillado, ¿no? O sea, para tú encontrarte una empresa que va a Tayikistán o Kirguistán, te tienes que dar ya con una empresa que exporta a más de 100 países del mundo y no debería ser así, porque lo tenemos muy a mano cuando visitamos Kazajistán o Uzbekistán. Es un simple vuelo de 1 hora, muy económico. Y en sí, Dushanbe, que es la capital de Tayikistán, o Bishkek, que es la capital de Kirguistán, son ciudades grandes donde la podemos ver como una extensión del mercado kazajo o el mercado uzbeco. Y esa estrategia nos podría venir muy bien abriendo mercado sin mucho esfuerzo. Es importante que veamos Asia Central como una mancha de aceite, ¿no? Ya una vez que estás en uno, es muy sencillo penetrar en los demás. Y bueno, ahora os voy a hablar un poquito de Kirguistán. Kirguistán es un país con 7 millones de habitantes, con Bishkek también es una capital más o menos como Dushanbe, bastante grande, bastante extensa, en torno a 1 millón de habitantes oficialmente, porque después es verdad que los censos tampoco funcionan muy bien, se dice que tiene bastante más. Su economía, pues igual la agricultura está en torno al 15%, industria 31% y servicios un 54%. En cuanto a la agricultura, igualmente es un sector pujante, importante y que tenemos que considerar. En el caso de Kirguistán, bueno, trabajan diferentes tipos de cultivos, como el trigo, que tiene más peso que el algodón, en el caso tayiko, pero también están cultivando mucho hortofrutícola bajo invernadero y a cielo abierto, así como trabajando mucho la ganadería. Son países de mucho consumo cárnico, tanto Kazajstán como Kirguistán, son países donde el consumo es muy elevado de carne.
En cuanto a la minería, es otro sector muy importante. Ellos tienen una de las minas de oro más grandes del mundo, Kumtor, en Kirguistán. Pasa un poco igual como en Tayikistán. Se sabe y se espera que haya muchos nuevos yacimientos porque están en las montañas en los próximos años. Es la misma orografía, son países muy montañosos igualmente, bueno, con unos parajes y unos lagos impresionantes en altitud. También tienen carbón, uranio, plomo, etcétera. El uranio también está desatando mucho interés de la inversión extranjera, especialmente, por ejemplo, Francia y otros países que tienen energía nuclear. Y tenemos el hidroeléctrico, ¿no? El hidroeléctrico, evidentemente, igualmente, por dado las montañas y los recursos hídricos, desata un gran interés de las grandes empresas mundiales de este sector. Actualmente tenemos la central hidroeléctrica de Toktogul, que es la más grande del país, que tiene una gran capacidad. También le sirve para exportar tanto a Kazajistán como a Uzbekistán energía. Por otro lado, el procesamiento de alimentos es una industria boyante que está en proceso de desarrollo y hay mucha necesidad de know-how y equipamiento, el textil y la confección. Y por otro lado, todo lo que es manufactura ligera, ¿no? Aquí podemos meter todo tipo de equipos y especialmente para producción de químicos. En servicio, bueno, el turismo le pasa algo muy similar. Es la verdad que es sorprendente, porque cuando tú viajas a Kirguistán o Tayikistán, en el avión te vas a encontrar con muchísimos americanos, europeos, porque es curioso, a lo mejor a Kazajistán pues, la gente va más por negocio o a Uzbekistán y te encuentras un poco más diversificado, más turcos, más tal, más gente regional. Los propios kazajos y uzbecos viajan mucho a Europa también por negocio, pero cuando viajas desde Europa a Kirguistán, pues te encuentras que hay mucho mochilero, mucha gente que va a la aventura, ¿no? De lo que ofrece estos dos países. Entonces ellos lo están viendo y hay una gran oferta. De hecho, hay muchísimas agencias de turismo que trabajan en este sentido y con acuerdos internacionales con Europa. Va a pasar algo también igual con el transporte y el comercio, porque va a convertirse en un país de tránsito. De hecho, la entrada de China a Asia Central, hay dos entradas, una por Kazajistán y otra va a ser por Kirguistán. Esto va a traer muchísima inversión. De hecho, ya se están construyendo autopistas, nuevos ferrocarriles, centrales de logístico, terminales logísticas y demás proyectos vinculados. Por otro lado, la tecnología, las TIC, están en Kirguistán sí que se están desarrollando muy rápido. Hay una gran diferencia con Tayikistán. En Tayikistán todavía es difícil tener buena conexión a Internet, sin embargo, los kirguizos están muy rápidos, se están digitalizando de una forma muy rápida. Está habiendo mucho desarrollo de startups y de empresas tecnológicas y pasa un poco similar, ¿no? con el comercio. Es un mercado donde el retail tiene un crecimiento significativo en los últimos años y está habiendo cadenas de supermercados que están abriendo tiendas con mucha recurrencia a un nivel muy bueno y cada vez vemos más productos de importación. Es verdad que el aceite, la aceituna ya está en el mercado, pero necesitamos más producto. Aquí tenemos que tener una cosa en cuenta. Kirguistán pertenece, como hemos dicho antes, a la Unión Aduanera con Rusia y Kazajistán. Estos países que forman parte de la Unión Aduanera tienen dificultades para la importación de productos de origen animal. Por tanto, si sois productores de embutidos, en ese caso el foco estaría más en otros mercados de Asia Central, como Uzbekistán o como Tayikistán, que no están dentro de esa Unión Aduanera. Kirguistán y Tayikistán, para los productos de origen cárnico o de origen animal, tienen dificultades, ¿eh? En este caso, Kirguistán tendría dificultades para la importación de este tipo de productos. Y aquí, resumiendo un poco, os traigo los sectores que nosotros vemos de oportunidad, ¿no? Más allá de los mencionados anteriormente. Por hacer un resumen, industria auxiliar de la agricultura y la ganadería, transporte y logística, muchísimo. Consumo y retail, hay un campo importantísimo de desarrollo. Construcción, moda y textil, renovables, farma y salud, industria química, medio ambiente, gestión de residuos, turismo y proyectos multilaterales. Esto es un tema muy relevante. Kirguistán y Tayikistán son los principales receptores de fondos internacionales de toda la región.
Y aquí ya no nos importa si el país tiene mayor poder de compra, menor poder de compra. Aquí son proyectos iniciados por Unión Europea, Banco Asiático de Desarrollo, Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, Banco Mundial, etcétera, etcétera. Y aquí, bueno, tenemos proyectos de diferente índole, ya sea en el ámbito de la salud, en el ámbito de las infraestructuras de transporte, en el ámbito del comercio, etcétera, 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 financiados por estos organismos y por tanto te da una seguridad de cobro total y absoluta y oportunidades de penetración en el mercado pisando sobre el seguro. Entonces, bueno, este tema hay que tenerlo en cuenta porque surgen muchísimos proyectos en ambos países. Todavía son grandes receptores de este tipo de fondos. Y ya por mencionaros otros proyectos importantes que se van a dar en Kirguistán, que hemos mencionado menos, se va a construir, como os decía antes, un ski resort de 175 millones, las construcciones de carreteras que unen diferentes países, Kazajistán con Kirguistán y Uzbekistán, construcción de túneles, todo esto va a ir en el marco del desarrollo del Middle Corridor, del proyecto de transporte que mencionaba antes que va a unir ambos mercados, construcción de ferrocarriles, también evidentemente construcción de hydropower stations en Kirguistán para aumentar la capacidad. Aquí, bueno, estos son 2.800 millones, pero es que hay varios proyectos de este tipo, son megaproyectos. Igual pasa con Tayikistán, donde hay grandes proyectos en el pipeline y reciben mucho apoyo, como decía, de los fondos internacionales. También están ahora invirtiendo en energía renovable, energía eólica y solar. También hay proyectos en el pipeline muy interesantes. Esto ya, bueno, para que tengáis claro cuáles son los principales inversores, financiadores, mejor dicho, bueno, inversores y financiadores en la región, serían estos que os pongo aquí: el Banco Asiático, Banco Mundial, Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, la agencia japonesa JICA, GIZ, que es la alemana, Naciones Unidas o UNDP, Unión Europea y el European Investment Bank, son los más activos en nuestra zona. Y finalmente os voy a dar unos consejos ya que bueno, esto aplica bastante a todos los países del conjunto de Asia Central y Cáucaso, ya, con sus particularidades, pero bueno, si tenéis esto claro, lo podéis aplicar en todo. Es importante contar con apoyo local, ¿no? Apoyo local, en este caso con la antena de Andalucía Trade. Nosotros podemos ayudaros a abrir puertas, ya que es muy importante tener una presencia local en destino. Nosotros, nuestro equipo siempre tiene apoyo local in situ en cada uno de los mercados donde trabajamos, porque es importante mantener esa relación constante con los locales. Es difícil hacer negocios desde Europa si no tienes a nadie que te ayuda un poco con esa apertura. En cualquier caso, lo importante es crear la relación, ¿no? Una vez que la creas, y para eso hace falta ayuda, una vez que la creas es muy fiel y es muy duradera, ¿no? Aunque pensemos que, bueno, ¿cómo será un tayiko? ¿Cómo será un uzbeco? Bueno, tenemos muchísimas cosas en común con ellos, son gente muy cálida, especialmente de Andalucía, ¿no? Que somos gente hospitalaria, gente abierta, que nos gusta el trato humano y las relaciones personales. Ellos son así. Vamos a sentirnos infinitamente más cómodos haciendo negocios con un tipo o señora de Asia Central que con un noruego de países nórdicos, ¿no? Por ejemplo, por decirte algo, con un alemán, sin ir más lejos, ¿no? Lo tenemos aquí al lado. Es que tenemos cosas en común y eso se nota. Por eso las relaciones que se generan son tan fuertes y tan rápidas, ¿no? Es cierto que si se empatiza, si se genera esa vinculación personal, va todo muy rápido. Es importante guiarte por expertos y tener un poco de paciencia. Te recomendamos siempre, oye, pues viajar una vez al año, intentar hacer ese seguimiento por teléfono, por Telegram, por WhatsApp, más cercano. No les gustan las formalidades de los emails, no suelen responder a los correos electrónicos y por tanto muchas veces caemos en el error de mandar un email cada 3 meses y esperar que nos respondan, ¿no? Hay que intentar romper esa barrera. Por otra parte, bueno, hay que elegir bien el partner. No les gusta compartir las exclusividades, son mercados que no son tan amplios y se conoce todo el mundo, entonces jugar a dos bandas nunca trae nada bueno en nuestra zona. Habría, en cuanto a la forma de pago,
habría que negociar bien al principio. Ellos están acostumbrados a pagar un 50, un 70, un 100% en las primeras órdenes de compra, por tanto ahí hay que ser fuertes y firmes. Normalmente nuestros seguros de crédito y caución no tienen información suficiente de las empresas de la zona y eso hace que a veces no podamos recurrir a créditos a la exportación y el único recurso que nos queda es el pago adelantado. Pero en estos países, a excepción de muchos otros, se sigue haciendo esa práctica del pago por adelantado y es muy poco habitual, la carta de crédito prácticamente inexistente. Es cierto que nos vamos a encontrar con competencia china, competencia rusa, pero bueno, nosotros jugamos en otra liga, nosotros llevamos más de 1000 proyectos de consultoría en la zona y sabemos perfectamente a quién tocar y a quién no. El que trabaja con chino seguirá trabajando con chino, pero el que le gusta el producto europeo es muy, muy fiel al producto europeo y ahí está nuestro nicho de mercado. Por tanto, no debemos de sentir que, bueno, es una zona que tal, que, bueno, seguramente va a ir a precio. Sí, hay importadores que sí, pero otros no. Y ahí tenemos que competir con los alemanes, con los coreanos, incluso con los turcos, ¿no? Que tienen una presencia bastante fuerte, aunque el turco poco a poco se está demostrando que hay mucho turco que da eh, al final un gato por liebre, ¿no? No es el producto de calidad europeo en muchos casos y eso se está notando a largo plazo. Hay que estudiar muy bien la ruta, eso sí, el transporte es una barrera, pero es igual de barrera para los franceses, los italianos o los alemanes y ellos exportan 10 veces más que nosotros. Entonces, lo que hay que hacer es planificarlo bien y si podéis delegar ese transporte en el importador, muchísimo mejor porque ellos tienen las rutas mucho más desarrolladas. Las empresas locales trabajan muchísimo con Europa desde hace muchos años y saben perfectamente cómo consolidar, cómo agrupar en diferentes puntos de Europa, etcétera, etcétera. Por tanto, si podéis delegar, mejor. Y por finalizar, el viaje en sí, ¿no? El viaje a Kirguistán y a Tayikistán, bueno, que sepáis que no necesitáis visado, podéis entrar directamente con vuestro pasaporte. Se suele viajar a través de Turquía, una escala muy cómoda, con Turkish Airlines sería la más beneficiosa. Los hoteles, tenemos las principales cadenas hoteleras del mundo y no habría ningún inconveniente en encontrar reservas a buen precio, Hyatt, Hilton, Intercontinental, etcétera. Han construido un Hilton en Tayikistán maravilloso ahora, que tiene unos estándares súper, súper buenos. Se recomienda llevar algo de cash, eso sí, sobre todo en Tayikistán, que no suele funcionar tan bien la visa. Kirguistán está, como he dicho, digitalizado mucho más en sus sistemas de pago, tienen desarrollo de fintech y por tanto los sistemas de pago sí que son mucho más con el móvil, con la tarjeta, etcétera. Y finalmente, bueno, siempre os recomendamos que compréis una SIM en cuanto llegáis al aeropuerto. Normalmente están entre 5 o 10 euros. Con un SIM y con internet ya no tenéis problema de ningún tipo. Os podéis, incluso tenemos aplicaciones de taxis para movernos por la ciudad. Tenéis el traductor de Google, que siempre es útil porque se habla ruso. El idioma es un inconveniente y bueno, no todo el mundo habla inglés. Por tanto, siempre viene bien tener a mano el teléfono para cualquier cosa y es muy económico, por lo general, los servicios de teléfono, ¿vale? Y bueno, con esto yo ya termino y si os parece podemos abrir el turno de preguntas. Si tenéis alguna, estaré encantado de hacerlo. O si queréis solicitar una reunión conmigo B2B porque queréis tratar temas un poco más particulares o más sensibles, estaré encantado de reunirme con cada uno de vosotros cuando sea posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adolfo. Me has hecho una visión de estos dos mercados importantísimas, con grandísimas oportunidades. He apuntado obra civil, minería, industria auxiliar de la agricultura, servicios de turismo, la cantidad de divisas que están entrando a través del multilateral. eh, son mercados, son zonas en las que efectivamente está todo por hacer y claro, es una obligación de parte de Andalucía atrás de presentar estos mercados y tratar de llegar cuanto antes, que siempre se dice que el que da primero da dos veces, ¿no? Yo tenía una pregunta que no me ha quedado muy clara del eso, es sobre la obligatoriedad o la idoneidad o no de contar con un socio. Si idóneo siempre, obligatorio también.
No, 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 en absoluto. No hay obligatoriedad de tener socios locales en ningún caso. Tu relación puede ser simplemente contractual con tu importador, distribuidor, sin más. No hace falta, no te obligan como otro mercado. Incluso tú puedes exportar directamente a un supermercado sin necesidad de tener un socio local. O sea, en ninguno de los mercados de Asia Central hay esa legislación más allá de los recursos naturales, que ahí eso va por otro lado. Evidentemente, si tú eres una empresa de oil and gas o minera y va a explotar recursos del país, sí que tienen ciertas exigencias, pero en el resto de los sectores en el que nosotros vamos a exportar bienes o vamos a dar servicios, en ningún caso. Estupendo. No sé si alguna de las empresas presentes quiere activar micro y hacer alguna pregunta o hacerlo por el chat. Mientras lo vemos, pues deciros que cubre 6 mercados la antena de Asia Central y Cáucaso. No tenemos, o sea, empezamos ahora con estos 2 mercados, con estas jornadas técnicas de presentación. El año que viene o finales de este año, si vemos que hay muchísimo interés por parte de las empresas, podríamos aún meter alguna acción agrupada. Pero el año que viene, sin duda las meteremos. En lo que queda de año, tendríamos o trabajaríamos más fuertemente a nivel agrupado 2 mercados que son Georgia y Uzbekistán. Uzbekistán con el agro y Georgia en multisectorial. ¿Vale? E iniciaremos con unas jornadas técnicas como parecidas a esta, en las que presentaríamos un poco las oportunidades que puede haber en esas 2 zonas y convocaríamos a posterioridad una misión directa presencial para ir allí. Entonces, bueno, cualquier empresa que pueda estar también está interesado en estos mercados, pues que esté atento a eso. Eh, hay una pregunta de si la agricultura está desarrollada desde un punto de vista logístico de distribución. En principio, yo interpreto que a lo que te refieres es si más allá del cultivo y de la producción están bien desarrollados en toda la cadena de valor y suministro hasta supermercados, incluso la exportación, empaquetado, transformación y demás, ¿no? Ahí hay un campo importantísimo. El almacenamiento, sí, también. Ahí, por ejemplo, en frío, en temas de mantenimiento de frío también hay grandes oportunidades en la zona. Tayikistán es un país que hace muchísimo calor en verano y por tanto esa producción hay que conservarla. Ahí hace falta desarrollo y de hecho hay proyectos en vigor que así lo demuestran, igual que ocurre en Uzbekistán. El tema del almacenamiento de productos es muy relevante y tiene un interés especial por los agricultores y por todo el sector en general, ¿no? También los cárnicos y demás. El mantenimiento en frío es relevante y ahí estamos viendo que hay empresas españolas, incluso andaluzas, que están teniendo bastante éxito. Añade, Javier, si es mejor tratar con el sector privado o público para estos temas. Privado, privado. Aquí, o sea, digamos que todo el sector agroalimentario, el import-export de maquinaria, etcétera, está bastante liberalizado. Otra cosa es que tú vayas a participar en un proyecto público, ¿no? O sea, si hay una iniciativa pública de montar unas instalaciones y hay una licitación y cosas de este estilo, pues sí, evidentemente hay que tratar con el público. El público tiene mucho peso todavía para este tipo de proyectos y hay que estar bien relacionado. Pero bueno, en general, lo que se suele hacer es encontrar a la persona local bien conectada que trabaje tu sector. Por ejemplo, dice, bueno, a mí me interesa la agricultura y ahora sé que que el gobierno de Tayikistán o de Kirguistán va a invertir y va a dar financiación para proyectos agrícolas y cuál. Bueno, pues ahí lo habitual es encontrar al partner primero y ese partner que tenga acceso a las altas esferas de Tayikistán o Kirguistán o cualquiera de estos países va a ser el que tenga la llave. Si vamos desde fuera directamente a reunirnos con el ministerio de tal, no suele haber grandes resultados, ¿no? Nos faltaría esa pata local, yo creo que es mucho más inminente, mucho más rápido, más allá de si el gobierno tiene una necesidad concreta y tú se la puedes solucionar.
Claro, en ese caso sí que existen relaciones bilaterales. Conocemos que hay muchos casos, vamos, los gobiernos de esta zona se reúnen con empresas españolas a nivel bilateral para analizar si es posible la colaboración entre ambas partes, ¿no? Ellos tienen, por deciros un poco a nivel diplomático, las embajadas de los mercados de Asia Central en general son bastante activas a nivel business. Lo que pasa es que aquí en España solo tenemos embajada de Kazajistán y de Uzbekistán. No tenemos ni embajada ni Kirguistán, ni de Tayikistán, ni de Turkmenistán, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuesta un poquito más crear ese lazo, ¿no? Lo tenemos incluso un poquito más difícil. Por eso es bueno ir a visitar el país y tratar de tener tu socio local y tener más cercanía de esa forma, ¿no? Aparte de que el seguimiento comercial siempre es más sencillo teniendo un interlocutor en el terreno. Mm, las ferias, que pregunta Javier, las ferias en general no son grandes ferias en Asia Central. Cuando hay ferias grandes en países de Oriente Medio, bueno, podemos decir las grandes de Dubái, a lo mejor Arabia Saudí. Antiguamente era mucho en Rusia, ahora ya que evidentemente las ferias internacionales de Rusia pues ya no se visitan por las empresas europeas en su mayoría, pero hay ferias importantes a nivel europeo que los kazajos van a ver, van a visualizar cosas, no con tanta afluencia como nos gustaría, pero las ferias locales en Asia Central, a excepción de algunos sectores muy estratégicos, suelen ser pequeñas. Por eso es mucho más eficiente, bajo nuestro punto de vista, ir a hacer una agenda de negocio B2B y sacar 10, 15 reuniones las que podamos con tus interlocutores directos. Tiene mucho más impacto. Exacto. Además de las acciones agrupadas que yo dije, hay un programa en Andalucía Trave que se llama Proyectos Individuales, que muchos lo conoceréis, y que es también pues trabajar de forma unilateral con una empresa para tratar de ayudarle en el interés que puede tener allí. Normalmente es el desarrollo de agendas comerciales para venta, pero si una empresa está pensando en implantarse y lo que necesita es hacer una agenda con abogados que puedan ayudar, en fin, al ser individuales, tratamos de haceros un traje a medida de las necesidades que pudierais tener, ¿vale? Pilar pregunta por consumo de productos gourmet en la zona. Bueno, para producto gourmet es cierto que hay un nicho, pero yo recomendaría que si empezáis a trabajar con Asia Central, empecéis por Kazajistán y Uzbekistán. Una vez que ya tengáis el mercado copado, podéis acceder a Tayikistán y a Kirguistán y abarcar, pues bueno, la capital. En la capital hay gente con rentas muy altas, hay nichos, hay tiendas gourmet, hay tiendas especializadas, tanto en incluso vino como en aceite, como he dicho el caso anteriormente de una empresa andaluza que tiene una tienda concreta solo llena de aceite. Y existe el consumo. Pero si vais a empezar a trabajar con Asia Central, os recomendaría que empezarais por Kazajistán o Uzbekistán. ¿Que ya lo tenéis cubierto? Es el momento de ir a los demás. Porque siempre hay un nicho y siempre hay unas altas esferas en estos mercados que son rentas altas, no, muy, muy, muy altas. Entonces ahí sí que tenemos un nicho siempre para el producto gourmet igualmente. Pues en el chat no hay más preguntas. Si alguno de vosotros quiere pues, activar micro y no puede, pues que haga levantar la mano y yo se lo activo. Em, y si no, pues creo que damos por concluida la presentación. Muchísimas gracias, Adolfo, que nos has traído pues eso, oportunidades en dos mercados que no tenemos tanto conocimiento, ni lo pensamos, ni lo tenemos en el radar cuando pensamos en internacionalización. Y muchísimas gracias a todos los participantes. Espero que haya sido interesante para vosotros, que veáis estos mercados como mercados que son chiquititos, pero en una región que está creciendo muchísimo y que hay muchas sinergias entre un mercado y otro cuando se está presente en eso. Muchísimas gracias a todos. Que Muchas tengan gracias, Javier. buen día. Chao, gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao. Chao.